Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales por la invitación que se me cursara para estar presente hoy día y compartir con ustedes. Agradezco también a todos quienes se han unido, han hecho un tiempo dentro de sus agitadas tareas diarias para poder estar presentes acá y compartir con esta presentación. También quiero agradecer el trabajo de la directiva de ALODIP por haber podido llevar adelante este primer Congreso Latinoamericano Digital de ALODIP. Como mencionaba el doctor recién, nosotros hemos tenido 26 congresos presenciales y este año por la pandemia no lo podíamos hacer, pero para no interrumpir nuestra presencia en el medio nacional e internacional, la directiva organizó este nuevo congreso, este primer congreso digital. Y bueno, hemos tenido ya 3 ponencias bastante excelentes, con excelentes expositores, y el desafío que nos queda a quienes vamos a continuación es bastante alto por la vara que nos dejaron ellos, ya por la excelencia de sus presentaciones. Lo que me corresponde a mí es hablar sobre la rehabilitación de los dientes endodónticamente tratados, pero para lograr este objetivo, un resultado clínico que sea exitoso a largo plazo. Y como dice acá, vamos a hablar de fundamentos, es decir, el cómo hacer para que esta rehabilitación se dé a largo plazo. La imagen de fondo que ustedes ven acá es una imagen de la Antártica. Para los que se queden hasta el final, quiero mostrarles cómo se ve esto después en la noche. Quiero partir con esto. Dice, pareciera ser que la odontología es solamente algo temporal, que la verdad va cambiando. Y así como este viejo edificio que albergó a tantas generaciones de odontólogos en la Universidad de Chile dio paso posteriormente al moderno edificio que está hoy día en funciones, también todo va cambiando a nivel de la odontología. Y nosotros estamos como este péndulo de Foucault,
que un día enseñamos una cosa y otro día tenemos que cambiar nuestro discurso para hablar sobre lo que realmente creemos que es la nueva verdad. Y los dientes endodónticamente tratados no escapan a esta realidad. Lo que nosotros hemos visto a través del tiempo, hace un tiempo, lo primero que nos decían, todo diente endodónticamente tratado debe ser reforzado con una espiga, con un poste. Y ahora, después que nos dijeron, no, el poste no refuerza, solamente sirve de anclaje. ¿Y qué pasa en la actualidad? Están en la duda. ¿Sí? Es posible que sí lo refuerce. Estamos en la duda. ¿Por qué? Porque está cambiando constantemente el conocimiento al respecto. Y por eso, como dice Alvin Toffler, lo que nosotros debemos estar es siempre dispuestos a desaprender lo que ya sabíamos, lo que ya teníamos como cierto, para volver a aprender la nueva realidad, la nueva verdad, y empezar a enseñar aquello. En este contexto es, ¿por qué preocuparnos de este tema de los dientes endodónticamente tratados? El problema se trata de que aquí nos muestran fracturas y asocian a la pieza endodónticamente tratada con un posible evento de fractura. Y para eso nos dan esta solución. Use un poste de fibra de vidrio. Y el mensaje que se nos entrega es algo muy sencillo. Hágalo, es fácil. Siga esta secuencia. Y quiero mostrar la secuencia, ¿ya?, que un fabricante de postes de fibra de vidrio muestra para promocionar sus postes, ¿ya? Y muestra aquí el acondicionamiento dentario con ácido. Vean, no hay ningún tipo de aislación, hay un hilito de saliva allí también, seguramente para amarrar el poste después, pero lavan el ácido, si es que logran sacarlo completamente, luego secan. Si van a secar el conducto, ojo, usen los conos de papel de la segunda serie, si no van a gastar una cantidad inmensa para poder lograr secar allí. Están tratando de colocar el adhesivo para unir el cemento al diente y están usando un pincel. Les puedo asegurar que el adhesivo está acá y no adentro, ¿ya? Llevan el cemento con un léntulo. El cemento que sí estaban llevando es factible de llevar con este instrumento, pero los cementos actuales no. Tengan cuidado con esto. La fotoactivación, el grabado después de haber cementado el poste, y ahora miren, están usando un aplicador, cuando esto podría haber sido aplicado en su versión para diente endodónticamente tratado, para el conducto. La construcción del muñón. Y miren las condiciones en que estaba el paciente. Ahí está ya esto ya preparado, cementado, y ahí está esto terminado. Pero vean las condiciones del paciente. Entonces, la pregunta es, ¿va a funcionar esto así? Esto, el manejo de las piezas endodónticamente tratadas, tiene un fundamento, tiene un protocolo a seguir. Y si no nos ceñimos al protocolo, tendremos que agregar una nueva especialidad a nuestro quehacer, que es la especialidad de la odontología religiosa. Es decir, todas las noches tendremos que encomendarnos a Santa Polonia para que se apiade de nosotros y lo que hemos hecho en el día funcione. Por ello, lo que buscamos son decisiones clínicas que sean planificadas. Queremos evitar este tipo de fracasos catastróficos que nos llevan a la pérdida de la pieza dentaria. Y para eso está la evidencia científica, pero no solamente la evidencia de laboratorio. Lo que a nosotros nos interesa es cómo unimos esto con la evidencia clínica, porque es esta mixtura la que nos va a guiar para la toma de decisiones que sean eficaces para ejecutar correctamente el manejo del tratamiento rehabilitador de nuestra pieza endodónticamente tratada. Veamos las expectativas de vida. Miren acá desde la época del Paleolítico, cómo ha ido aumentando a través del tiempo, y en la actualidad se manejan 87 años de expectativa de vida entre mujeres, 81 años para los varones. ¿Y qué tiene que ver esto con lo nuestro? Porque nuestros materiales restauradores actuales no van a tener esa expectativa de vida y van a fracasar antes. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que estos materiales, una vez que lleguen a fracasar, nos permitan mantener este remanente dentario para poder ser reutilizado nuevamente. Es decir, el objetivo es mantener, preservar el remanente dentario para una nueva rehabilitación.
Ahora, entrando ya directamente en materia, tenemos la pieza endodónticamente tratada. Y queda la pregunta, ¿vale la pena realizar la endodoncia? Si lo que se nos dice es que los dientes endodónticamente tratados tienen una menor resistencia y están condenados a las fracturas, se van a perder a mediano plazo o corto plazo. Y ahí hay una serie de mitos que se han ido echando abajo periódicamente. Ya no se considera que el diente odontológicamente tratado tenga una pérdida de agua que lo reseca. No se considera que la dentina se momifica y se pone frágil. Lo que nosotros estamos viendo es que aquí hay situaciones que tienen que ver con otra condición que es el comportamiento biomecánico de la pieza dentaria y también de la pieza endodónticamente tratada. Porque cuando usted hace esta conexión, ya se pierde lo que es la estructura de la pieza dentaria en sí y por lo tanto su comportamiento va a variar. ¿Y cómo es esta conducta del diente indemne? Lo que nosotros tenemos es una lámina pretensada. ¿En qué consiste esta lámina pretensada? Que puede soportar la deformación bajo presión en un esmalte que cubre la pieza dentaria, pero que está firmemente unido a la estructura dentinaria y a su vez la estructura dentinaria soportada por la presión intrapulpar que mantiene entonces esta tensión interna de la pieza dentaria. En virtud de ello, cuando llega una carga a cualquier nivel, tiende a deformar la pieza dentaria. Pero gracias a esta viga pretensada, las cargas se disipan, las cargas se amortiguan y las cargas en un porcentaje menor se transmiten a los tejidos de sostén. ¿Pero qué permite ello? De que una vez que las cargas actúan tratando de deformar la pieza dentaria, gracias a esto se logra una completa recuperación elástica y no hay una deformación que pueda llevar después a una fractura. Pero como decía, esto es una lámina pretensada generada por esmalte, por dentina y pulpa. Y este esmalte está soportado por lo que es la dentina interaxial, la dentina soportante cuspidia y la dentina marginal o periférica que soporta los rodetes marginales. Y a su vez, estas tres acompañadas por la dentina del techo cameral. Cuando usted entonces realiza una preparación oclusal en una pieza vital, está eliminando dentina interaxial y con ello elimina la conexión que hay entre las cúspides y genera un debilitamiento estructural significativo de nuestra pieza dental. Y si a ello le agrega la pérdida de la dentina del techo cameral, este debilitamiento es mayor. ¿Cómo funciona entonces nuestra pieza dentaria? Tiene vigas estructurales que le permiten mantenerse en condiciones. Por ejemplo, estos planos inclinados de las cúspides que se unen aquí a nivel central, que cuando llega una carga y tiende a deformar la pieza dentaria, actúan conteniendo la deformación, acá, aquí y en los rodetes marginales. Pero cuando usted tiene una preparación como esta restauración eliminó dentina interaxial y la dentina marginal o periférica que soportaba el rodete. Ya no tenemos la viga de este rodete que soporta las cargas y está todo acá, centrado solamente en esta zona. Por lo tanto, el desafío no es menor. Tenemos que lograr que el material que se coloque aquí sea capaz de reemplazar esta viga y comportarse tal como lo hacía esto, conectándose de manera eficaz a las estructuras dentarias. De lo contrario, esto va a soportar todas las cargas y va a terminar por generar un rasgo de fractura que después va a llevar a pérdida de uno de los dos fragmentos. Por ello, se sugiere que la reducción dentaria es el aspecto más relevante que tenemos que tener en consideración para lograr conservar indemne la pieza endodónticamente tratada a largo plazo. Ahora, cuando se hace el acceso endodóntico y este acceso endodóntico es mínimo, es muy conservador, solamente se reducen un 5% las propiedades de resistencia mecánica. Pero si tenemos un daño de esta manera, un daño tan importante como este, el daño, la disminución de la resistencia es sustantivamente mayor. De allí la importancia de lograr el acceso endodóntico y el manejo
conservador de las estructuras dentarias, lo que constituye nuestro primer pilar para lograr el éxito de la rehabilitación de los dientes endodónticamente tratados. Es decir, nuestra terapia restauradora debe tener este enfoque eminentemente conservador de los tejidos dentarios, tratar de eliminar la menor cantidad de tejido dentario. Cuando nosotros tenemos cambios en la arquitectura de la pieza dentaria, en esa conexión entre las cúspides, y reducimos los planos inclinados internos, como podemos ver aquí, hay una pérdida de la conexión entre las cúspides, perdemos los rodetes marginales y tenemos la pérdida de la dentina del techo cameral con la dentina interaxial, quedan las paredes expuestas a las cargas. Y si su material de restauración que usted coloque acá soporta una carga, va a tender a deformarse hacia el interior. Y al deformarse al interior va a hacer presión hacia los costados. Por lo tanto, si este material tiene un comportamiento biomecánico similar a este remanente, esto no va a suceder y no vamos a tener problemas de fractura. Si además este material está íntimamente adherido acá, logramos contener cualquier tipo de daño estructural futuro a nuestra pieza endodónticamente tratada. Pero para ello necesitamos que el material cumpla con ese requerimiento biomecánico. Como decíamos, la pieza dentaria está como amarrada por estas vigas estructurales. Y estas vigas estructurales, cuando llega una carga que tiende a separar los planos, mantiene cohesionado todo este sistema. Pero cuando tenemos una preparación de esta naturaleza, con pérdida de la dentina interaxial, pérdida de las soportantes del rodete marginal, quedan estas paredes sin la contención y por lo tanto cualquier carga va a tender a desplazarla y generar un rasgo de fractura. Por eso el desafío mayor para nosotros es este tipo de preparaciones en los dientes endodónticamente tratadas, las preparaciones próximo-oclusales y cuando son a su vez MOD. El desafío entonces es devolver al diente la cohesión que tenía originalmente. En base a ello, ¿de qué va a depender el éxito? Va a ser dependiente tanto de quien hizo el tratamiento endodóntico, que lo haya hecho de la manera correcta, como del tratamiento restaurador posterior. Y el fracaso se atribuye a dos factores. Uno, la filtración, y otro, a la fractura. Y esta filtración puede tener 4 orígenes. 3 de ellos son internos, es decir, si esta lesión recidiva, va a haber una filtración que viene entre la pared de lápiz, entre la pared y el relleno, una filtración que va entre medio del relleno, si es que este no está bien condensado, o a través de conductos accesorios. Pero sin lugar a dudas, la filtración que trae mayores consecuencias es aquella que está relacionada con el proceso restaurador posterior. Si aquí hay una falta de sellado marginal, esta filtración va a llevar al fracaso de nuestra restauración, de nuestra pieza endodónticamente tratada. Y el otro rasgo es la fractura que puede ser favorable, reparable, o la fractura catastrófica. Por ende, nuestro desafío entonces es copiar cómo es el comportamiento de la pieza cuando estaba originalmente completa, que necesitamos devolver el comportamiento biomecánico que tenía cuando estaba completa, es decir, devolver las vigas estructurales a través del material de restauración. Y para ello, lo que coloquemos aquí, lo que adicionemos en esta zona, debe conectarse a estas estructuras, debe unirse, debe integrarse, y para ello está lo que denomina la integración biológica, es decir, cómo conectamos, cómo unimos nuestro material restaurador al sustrato dentario. Y por lo tanto, nuestra rehabilitación va a ser dependiente de la técnica adhesiva y de la aplicación correcta de estos protocolos que ustedes ya conocieron en la primera presentación que nos hicieron el doctor Cedillo y el doctor Espinosa. Por otro lado, el material que vamos a adicionar acá tiene que tener un comportamiento similar al del remanente dentario, tanto desde el punto de vista termodinámico como desde el punto de vista de comportamiento frente a las cargas.
Y eso implica que tenemos materiales que deben cumplir con determinados requerimientos de propiedades. Eso implica que debemos seleccionar el material más adecuado para nuestro caso clínico. Y tenemos una batería enorme de materiales que, siendo de fábricas de personas que tienen investigación y desarrollo detrás, nos están entregando materiales que cumplen con estos requerimientos. El deber nuestro es que esas propiedades intrínsecas del material se reflejen clínicamente a través de un manejo clínico adecuado. De esta manera, integración biológica y biomecánica, nosotros vamos a formar un monobloc entre diente y restauración que funcione como un solo todo en el sentido morfofuncional. Esto es lo que buscamos, la conformación de ese monobloc para recuperar y dar solidez estructural a nuestra pieza dentaria debilitada por el tratamiento previo. Entonces, en función de lo anterior, el segundo pilar que deben tener en consideración para lograr el éxito sumado a la odontología conservadora es que nuestro enfoque debe ser eminentemente adhesivo para lograr conectarnos acá. Y lo que vamos a adicionar acá da el tercer pilar, que es la odontología basada en procedimientos aditivos. Vamos a ir agregando material para lograr consolidar nuestra pieza dentaria en la función que tenía originalmente, sea por medios directos, indirectos o con anclajes asociados. Seguimos entonces. ¿Cómo enfocamos la rehabilitación de los dientes endodónticamente tratados? ¿Qué tenemos que tener en consideración? Lo primero es la cantidad de tejido remanente. ¿Cuánto es la cantidad de dentina? ¿Cuánto es la parte coronaria que tenemos a disposición? Lo que va a determinar un enfoque restaurador diferente a si no lo tenemos. Porque podemos hacer restauraciones directas o indirectas sin invadir el conducto radicular. Pero cuando la estructura coronaria es mínima y no nos permite lo anterior, tendremos que buscar un anclaje. Y para ese anclaje, la presencia de una cantidad de tejido que nos permita este efecto férula va a determinar o no la colocación de un poste de fibra de vidrio o un poste colado metálico. En base a ello, Farrow y sus colaboradores determinaron una clasificación de los dientes endodónticamente tratados en función de cuál podría ser su indicación de tratamiento. Y para ello generaron 5 grupos. Uno en que se hace una rehabilitación sin invadir el conducto radicular, una rehabilitación mediante el uso de postes, pero postes prefabricados. Esto que tiene que ver cuando necesitamos tratamientos previos antes de cualquiera de estos dos. Luego, cuando no podemos este tipo de rehabilitación, el uso de un poste colado y finalmente, cuando el daño es muy grande, la extracción. Ahora, en función de esta clasificación, yo debiera seguir este orden. Sin embargo, me he permitido cambiar el orden porque este es un tratamiento previo. Si yo necesito hacer cualquier tratamiento en combinación con otra especialidad, debo hacerlo previo a mi rehabilitación. Y por ende parto por la clase 2. Si necesito hacer un clareamiento, necesito hacer un tratamiento periodontal, alguna labor quirúrgica previa, todo eso tiene que ver con este tipo de clase 2. Y no voy a entrar en detalles acá por el tiempo disponible, ya que tenemos que constreñirnos a un tiempo bastante corto. Ahora, hechas las maniobras previas, nosotros podemos pasar a esta rehabilitación adhesiva en que no necesitamos invadir el conducto radicular por cuanto contamos con la cantidad de tejido coronario suficiente para poder rehabilitar nuestra pieza dentaria. Entonces, cada vez que podamos, no hay que invadir el conducto radicular. Y la restauración adhesiva directa es la que tiene la mejor indicación. En función de este remanente dentario, entonces, podemos seleccionar una restauración adhesiva mediante resina compuesta directa o, en función de ello, también si el remanente es poco, una restauración indirecta. Cuando no tenemos suficiente remanente coronal, iremos a usar la cámara pulpar para mejorar la superficie de anclaje y de esta manera obtener
una restauración adhesiva sin invadir el conducto radicular. Cada vez que podamos, tenemos que evitar el uso del poste porque esto evita riesgos, porque aquí vamos a tener que preparar el canal y la preparación del canal va a ser muchas veces a expensas de las paredes o, si nos equivocamos, a generar una falsa vía como lo vamos a ver. Entonces, cada día más en la literatura ustedes encuentran que la rehabilitación se hace mediante procesos restauradores directos con los temas que ustedes ya conocen: acondicionamiento de los sustratos dentarios, uso de adhesivos y la reconstrucción en técnicas laminadas. Lo mismo acá, también de las publicaciones ustedes se encuentran de que este tipo de acceso con una endodoncia bastante conservadora, usted la puede rehabilitar mediante procesos adhesivos directos. No necesita ir a una caja. Y claro, tenemos bastante estructura para soportar esto y nos va a garantizar el éxito. Pero vean acá, estoy cierto de que la mayoría de ustedes me están diciendo acá debe ir un anclaje y vamos a ir a la corona. Sin embargo, cada día más, diversos especialistas, en especial los que están relacionados con la biomimética, están planteando no ir al conducto radicular y reparar esto mediante procedimientos adhesivos, directos o indirectos, adhesivos con resina compuesta o indirectos también con resina compuesta que después va cementada allí. ¿Qué nos permite esto? Que en los dientes anteriores los vamos a restaurar conservadoramente, ¿ya? Y evitamos, en la medida de lo posible, ir a meternos a ese canal radicular con los riesgos que ello implica. ¿Y por qué dicen ellos esto? Porque cuando hacemos una restauración adhesiva y nos conectamos biológica y biomecánicamente a la pieza dentaria, el uso de un poste no va a aumentar la resistencia a la fractura. Se van a comportar igual con o sin el poste. Por lo tanto, ese es el argumento que ellos nos están dando, ¿ya? Si en la medida de lo posible podemos hacerlo, no invadimos el conducto radicular. Esa es la filosofía que viene ahora. Y si llega a fracasar esto, va a ser un fracaso favorable, reparable, y en última medida iremos a restauraciones más complejas. Como pueden ver, la literatura también se sitúa en esto, ¿ya? Daños mayores y que igual son reparados mediante técnicas de restauración directa de resina compuesta, ¿ya? ¿Qué es lo que buscamos? Soluciones más simples y más acordes a la realidad de nuestros pacientes. Sellamos la entrada al conducto, hacemos adhesión y construimos nuestra restauración en resina compuesta, ¿ya? Siguiendo las técnicas actuales, ya sea monoincrementales o técnicas incrementales según la preferencia de cada cual. Pero nuestra restauración adhesiva directa debe ser nuestro primer protocolo de selección en la rehabilitación de nuestras piezas endodónticamente tratadas. Nuevamente reitero, sellamos la entrada a los conductos, colocamos una base, luego de la adhesión del protocolo adhesivo, una base de resina compuesta fluida, luego construimos la cara proximal y hacemos la reconstrucción posterior de las caras oclusales, revolviendo forma, función y consolidando este monobloc para dar solidez estructural a nuestra pieza dentaria. Pero cuando ya vamos a optar por este tipo de restauraciones, no debemos olvidarnos de esto. Toda restauración de resina compuesta es dependiente de la dosis de radiación que usted le aplica para lograr ese comportamiento funcional adecuado respecto de su pieza dentaria. Si yo quiero que este material, este que está acá, funcionen al unísono con la pieza dentaria, debo hacer que se reflejen allí todas las propiedades que diseñó el fabricante, las propiedades intrínsecas que traía el material que usted adquirió. Y eso es dependiente de la técnica de fotoactivación, de la cantidad de energía lumínica que usted está entregando allí. Es decir, necesitamos lograr un rendimiento cuántico de polimerización efectivo, que no tiene que ver con el grado de polimerización, sino que tiene que ver con el tamaño o el peso molecular promedio de los polímeros aquí generados. Eso es lo que le va a dar la estabilidad a esta restauración, la estabilidad morfofuncional. Entonces no escatime en la fotoactivación. Pero cuando ya no tenemos estructura suficiente, tendremos que ir a una restauración indirecta. Y acá podemos hacerlo sin invadir el conducto radicular.
En este caso también se señala que el uso de una capa de ionómero vítreo previo para cubrir allá va a ayudar a liberar estrés, sobre todo a nivel de la furca, y luego sobre ello hacer todo lo que es la técnica de impresión, adhesión y cementación de nuestra restauración, en este caso de nuestro endolde y endocorona. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer con resinas compuestas de procesado indirecto, que pueden ser las resinas convencionales, es decir, las que trabaja en laboratorio en forma incremental, en forma de multicapa, y que va adicionando las capa a capa para dar la restauración final, o los sistemas que vienen en bloques, que son maquinados y que son previamente polimerizados por el fabricante y que nos entregan un material que nos permite devolver también la función de nuestra pieza dentaria, como por ejemplo críos, lava, que son materiales que vienen prefabricados en bloques para ser maquinados, y materiales que son densamente polimerizados y muy resistentes. Desde el punto de vista biomecánico, son las resinas compuestas de procesado indirecto, por ejemplo, críos, que está tomando cada vez más relevancia, o los sistemas convencionales, aunque estos tienen mejor comportamiento desde el punto de vista biomecánico, deberán ser los materiales de nuestra selección, ¿ya? Y para ello usted hace la preparación, sella la entrada a los conductos, prepara, termina, hace la impresión y cementa su restauración posteriormente. La gracia de las resinas compuestas es que su cementación es mucho más amigable y más fácil, más conveniente que los sistemas cerámicos. Sin embargo, hay quienes prefieren la cerámica y pueden optar también. ¿Cuál es la diferencia? Son materiales mucho más rígidos, son materiales que tienen un módulo de elasticidad mucho mayor y más frágiles. Por lo tanto, deben estar muy bien sustentados por la estructura dentaria y con una lámina de cementación delgada. ¿Para qué? Para evitar su fractura. El tema es que la cementación pasa por un proceso muy específico y necesitamos acondicionar la cerámica para generar la posición, como en este caso el silano, el sistema de adhesión y luego el acondicionamiento dentario con todas las implicancias que ello lleva para poder generar la conexión entre el diente, el cemento y el material restaurador. Pueden usar cementos o, en el caso que tengan un desajuste mayor, resina compuesta. Presionan, llevan esta resina fluidificada, retiran los excesos, fotoactivan y luego con un gel de glicerina vuelven a fotoactivar para que todo lo que es el borde cabo quede debidamente polimerizado sin capa inhibida. Esta es la otra opción, la cerámica. Pero cuando el remanente coronario es mucho menor, vamos a necesitar un anclaje. Y ese anclaje es lo que se determina en esta clase 1 según la clasificación de Saro. La rehabilitación mediante el uso de una fijación intrarradicular. Y acá la indicación está cuando tenemos un daño estructural importante, hay una pérdida significativa de la estructura coronaria, mayor al 50%, sobre todo en dientes anteriores y premolares, que son las indicaciones más precisas de lo que son las fijaciones intrarradiculares. En este caso, entonces, colocaremos este elemento como un anclaje adicional para facilitar la restauración final. Volvemos a lo que decíamos al inicio. Vamos a colocar esta fijación intrarradicular. ¿Generar un refuerzo al diente endodónticamente tratado? Bueno, las opiniones están divididas. Hay quienes dicen que no lo refuerza. Y que además el hecho de colocar el poste puede debilitar la estructura dentaria y llevarla a la fractura, producto del manejo cuando no es muy conservador de lo que es el acceso endodóntico y la preparación de las paredes radiculares. Fíjense, fractura del poste, pero ahí no hubo tanto problema como acá. La colocación, la preparación del conducto no fue la adecuada, no siguió el trayecto y llegó a una falsa vía. Y acá, donde no debiéramos colocar anclajes en este molar, fractura conminuta, pérdida de la pieza dentaria. Lo mismo en estas piezas donde usted mire la colocación del poste y está desobturado hasta acá. Entonces, si usted desobtura, debe colocar el anclaje hasta donde corresponde, pero no tampoco abusar.
Si aquí se iba a hacer con este poste de fibroresina un anclaje adhesivo, no necesita llegar hasta tan apical. Aquí prácticamente se comieron todo el relleno y hay una nueva lesión apical, producto de filtración. Y miren el debilitamiento de la pared. Entonces, si hubiera llegado más acá, hubiera tenido un comportamiento mucho mejor. Y por lo general es un solo poste, no necesita colocar dos. Y quienes señalan lo contrario, si estamos usando técnicas adhesivas en que vamos a pegar el diente, o sea, el poste a las estructuras dentarias, el muñón al poste y la restauración al poste y a la pieza dentaria, entonces, si además tenemos una integración biomecánica, es decir, tenemos integración adhesiva, biológica, integración biomecánica, entonces aumenta la resistencia del diente endodónticamente tratado, por lo tanto lo reforzarían. Y eso lo muestran con estudios mediante el cual cargan dientes con y sin el uso de este tipo de espiga y la resistencia a la fractura aumenta. En base a ello dirían que esto tendría ese referente. Sin embargo, si se hace en este estudio, se preguntó a rehabilitadores orales y dentistas generales en Estados Unidos y en Suecia cuál era la función del poste. Y para sorpresa de todos, el 43% de los rehabilitadores señalaron de que refuerza la estructura dentaria y casi el 60% de los odontólogos generales lo mismo. Y en Suecia prácticamente el 30% señalaba que había un refuerzo a la estructura coronaria posterior. Entonces, en función de ello, ¿qué sistema vamos a utilizar? Tenemos los postes metálicos colados y los postes prefabricados. Pero en este sistema que estamos viendo ahora, el tipo 1, son los postes prefabricados los que estarían indicados que pueden ser metálicos o no metálicos, siendo los sistemas no metálicos de fibroresina los más indicados según ellos, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Por su propiedad físico-mecánica, especialmente su módulo de elasticidad que acompaña el comportamiento de la dentina. Si bien tienen menos resistencia estos postes a la fractura que los metales, tienen, según se señalaba, porque esto está cambiando, menores índices de fractura radicular, lo que sí son más fáciles de remover. Vamos a ver si esto es cierto o no. Y esto es lo que se nos muestra. Yo creo que la mayoría de ustedes puede haber visto esta situación. Nos muestra un diente y cómo el comportamiento desde el punto de vista de las cargas, hacia dónde va el diente íntegro, sin ningún daño coronal, va hacia esta zona. Pero cuando colocan un poste de fibra de vidrio sobre un muñón sobre el poste de vidrio, el comportamiento, fibra de vidrio, fibra de carbono, emula esto. Pero cuando vamos postes rígidos, nos señalan puntos de concentración del estrés que podrían llevar a la fractura. Esto es lo que se dice, ¿ya?, para favorecer la inserción de estos tipos de postes. Sin embargo, si yo voy a usar un poste de fibroresina, pensando en el comportamiento biomecánico, tengo que generar un monobloc entre el poste, el cemento y la pieza dentaria. Por lo tanto, esto es dependiente de una cementación adhesiva. Si no integro el poste a la pieza dentaria, no va a cumplir ningún rol como el que esperamos. Va a ser solamente un anclaje mecánico como si fuera un poste prefabricado metálico. Eso quiere decir de que esto es independiente de la técnica que usted seleccione. La integración adhesiva y biomecánica se debe lograr para lograr consolidar este monobloc con la pieza endodónticamente tratada. Pero fíjense acá, el poste llega hasta aquí, como puede verse en esta parte, pero aquí no está adherido, ahí hay aire, no hay cemento. Por lo tanto, aquí estamos fallando en la integración adhesiva y fallando en la integración biomecánica, por cuanto hay una parte del poste que no está funcionando respecto a la retención de ese muñón. Acá lo mismo, se desobturó hasta allí y el poste llegó hasta acá. ¿Qué logramos? Pérdida de anclaje, pérdida de comportamiento biomecánico, pérdida de integración adhesiva. ¿Qué implica aquello? Que esto no va a comportarse como esperábamos. Lo mismo aquí, tenemos la desobturación. Y vean cómo la desobturación, por ir más allá de lo necesario, generó un debilitamiento de
la pieza dentaria a este nivel. Pero además, en esta zona que está en negro acá, en blanco acá, radiopaco acá, que lo que es material que no fue retirado del conducto durante la desobturación. Y ahora cementamos el poste y en todo este trayecto no hay adhesión del poste a la pieza dentaria. Y si el poste no está adherido, va a jugar y ahí vamos a tener una fractura a este nivel, como está pasando ahí. Por ello, ¿qué factores debemos considerar para pensar en el éxito en los postes de fibra resina? Seleccionar la calidad del poste, el largo, el ancho, y este es el aspecto primordial, la cantidad y calidad de dentina coronaria remanente. Respecto al primer término, ¿son todos los postes de fibra iguales? Hay diferentes calidades. Vean cómo se deshilachan algunos. Usted debe ir a los postes que tengan, de alguna manera, garantía en cuanto a los procesos de fabricación y calidad, predictibilidad clínica. Vean este que tiene una lámina, un alambrito metálico en el interior. Seguramente la excusa que dan es para que se vea en la radiografía. Sin embargo, esto no se va a integrar con el resto del poste y va a funcionar de manera distinta. Necesitamos consolidar entonces la fibra de vidrio con una buena matriz de resina que nos permita darle solidez estructural y el comportamiento en cuanto a su módulo de elasticidad frente a las cargas a los postes en base a procesos de control de calidad en su fabricación. En cuanto al largo del poste, esto está dependiendo de qué, de los reparos anatómicos. Por ende, pues no todas las piezas tienen conductos rectos, tienen a lo mejor adelgazamientos en algunas partes de la estructura radicular, y quien conoce mejor los accidentes es el endodoncista. ¿Qué tenemos que hacer? Entregarle al endodoncista la tarea de desobturar el conducto hasta el primer punto de reparo anatómico y decirle, voy a usar un anclaje radicular de tal tipo y él hará el retiro endodóntico en función de del anclaje que vamos a utilizar, anclaje adhesivo o anclaje mecánico. Y nos va a entregar las paredes limpias. Y así evitamos riesgos en función de que nosotros hagamos esa desobturación. Por lo tanto, necesitamos una buena evaluación radiográfica para establecer cómo es nuestra anatomía radicular. Y en función de ella, si no le entregamos la tarea al endodoncista, determinar cuál es la pieza, la raíz a desobturar. Ojalá que no les toquen estos molares danzantes, danzarines, porque aquí sí que los quiero ver para hacer la endodoncia. Pero en este caso, ¿dónde van a estar? Aquí, no allí. Es un poste a nivel distal. Y no nos olvidemos que tenemos que llegar hasta cierto punto, porque no todas tienen esta condición de ser tan rectas. La mayoría tiene algún grado de curvatura. En función del diámetro, tiene que ver cómo se encuentra el conducto radicular, que puede estar debilitado por caries, cuando están anormalmente dañados, y el retiro de la caries genera un debilitamiento de esa estructura radicular, o por cuanto la confección del acceso endodóntico no fue conservador, no cumplía con nuestro primer pilar, conservador. O cuando nosotros hicimos una sobreinstrumentación, tanto en la desobturación como en la calibración al usar las fresas calibradoras, y ampliamos el lumen radicular innecesariamente. No hay que ir más allá porque estamos debilitando la pieza dentaria. Cuando es caries y está anormalmente ensanchado, tendremos que ir o a anatomizar, individualizar el conducto, o a anatomizar el poste según el daño que exista, o lisa y llanamente, si este es mucho, a la extracción de la pieza dentaria. ¿Qué encontramos? Si probamos el poste y está con ese ajuste al conducto, podemos hacer una cementación convencional. No tenemos, cementación adhesiva, pero sin a una maniobra adicional. Lo ideal es sí agregar la resina compuesta para construir acá posteriormente en forma adhesiva y generar un monobloc en esta zona. Pero allí está completamente ajustado. Cuando esto no se da, entonces tendremos que ir a anatomizar, individualizar nuestro poste. Y finalmente esto es lo que manda, tratar de conservar al mayor tiempo posible la mayor cantidad posible de estructura coronaria remanente. Y cuando tenemos este efecto férula, esta posibilidad de generar con este remanente dental efecto férula, la predictibilidad de nuestro tratamiento va a ser muchísimo mejor. Vamos a poder anclar nuestro poste de fibra
de fibroresina sin problema. Pero ojo, esta cantidad que se señala acá de 1,5 a 2 milímetros de alto y de grosor tiene que ver cuando está ya preparado el tejido. Si me voy un paso atrás, hacemos la preparación y en función de la preparación establecemos cuál es la altura y el grosor. Si no lo tenemos, tendremos que ir a otro tipo de tratamiento en base a poste colado. Cuando tenemos esta longitud y este grosor, vamos a tener una mejor forma de disipar las cargas y evitar fallos en caso de fracaso que sean fallos catastróficos. Vamos a evitarlo, vamos a mejorar la disipación del estrés. Este es un estudio que muestra un collarete con esta altura pequeña en todo el contorno de la pieza dentaria y lo compararon con este alto que estaba solamente en la cara vestibular. Y desde el punto de vista de disipación del estrés y de soportar las cargas, este funcionaba mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque este collarete nos va a facilitar disipar las cargas, aunque sea menor a esa zona de allí. Ahora vamos al procedimiento para la cementación. Tendremos que hacer la distancia que vamos a desobturar, determinamos la longitud del posto, la necesidad o no de individualizar y luego el protocolo de cementación. Desobturamos, logramos entonces determinar primero cuánto es lo que hay que desobturar. Determinamos esta longitud de trabajo y en base a ello procedemos a desobturar. La preparación, ya sea con técnicas mecánicas, que es mucho más rápido, pero es mucho más riesgoso, porque si usted no tiene un acceso directo como este, puede ir a inclinar su fresa desobturadora y de esa manera ir, de alguna manera, hacia una falsa vía. Estos son casos que tenemos en nuestro diplomado. Esto lo cubrimos completamente con un elemento opaco para que no se vea y solicitamos la preparación del conducto a una longitud determinada. Una vez que retiramos, se encuentra esto, falsas vías. Entonces, si usted no tiene visual directa al cono de Utapecha, debe hacer un desgaste compensatorio que le permita acceder en forma directa a la gutapercha. Y cuando está desobturando a baja velocidad, debe sentir la gutapercha blando. No debe sentir resistencia al paso de su fresa, porque si no está trabajando sobre la pared. Por eso la técnica térmica es la que asegura el mejor resultado, ¿ya? Es más demorosa, pero es mucho más segura. Y si usted quiere ir un poquito más rápido, primero la técnica térmica, ¿ya? Que lleva de alguna manera a generar un pequeño desobturación para permitir el anclaje después de nuestra fresa, Gaze Glidden o piso, para terminar a llegar hasta la zona de trabajo. Este es otro caso que nos muestra la desobturación de una pieza dentaria y la fijación de un poste, pero vean, la pared no quedó limpia. Está con restos de cemento y de gutapercha. Por lo tanto, esto es lo que debemos evitar. Si yo desobturo hasta acá, debe quedar toda la pared en contacto con el cemento para dar solidez estructural. Restos de gutapercha o de cemento. Como vemos acá también, estos son fotos del postítulo que se hacía en Valdivia con el doctor Ruiz y el doctor Gainza. Y el poste aquí prácticamente de aquí al ápice está en el aire. No es porque aquí hay restos del material de cementación, del cemento de obturación del conducto, restos del conos, en fin. Ese poste no va a funcionar correctamente. Por ello, el objetivo nuestro en la desobturación es retirar todo el contenido de las paredes del conducto. Pero fíjense que el conducto es irregular, no es cilíndrico como nuestras fresas que van a ir a desobturar, nuestras fresas calibradoras también. Tenemos que entrar allí. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si no tiene instrumentos adecuados, use una lima H, una lima Hedstrom, que va a entrar allí, una lima gruesa, para poder retirar lo que está en esta zona. Y así, de esa manera, poder, ¿ya?, limpiar bien las paredes del conducto. Ahora, si quiere ir a algo un poquito más tecnológico, puede usar estos nuevos sistemas que son elásticos en base a níquel titanio y que podrán entrar a las zonas retentivas a las cuales los instrumentos convencionales no podían entrar. Luego de la desobturación hay que limpiar la limalla
Y para eso tenemos estos instrumentos que están acá, que entran y al girar van eliminando la limalla, después lavamos, secamos y estamos en conducto totalmente limpio. O usamos el Endoactivator con elementos sónicos que nos permiten ir limpiando con una solución especial allí y retiramos todo lo que está de limalla al interior del conducto para así dejar las paredes limpias para poder hacer nuestro proceso adhesivo y de conexión con nuestro poste. Ahora tenemos limpio el conducto, vamos a la longitud. Si nuestra corona va a llegar a este nivel, tenemos que dejarle espacio para el material restaurador, para la corona. Por lo tanto, el muñón va a llegar hasta allí. Y el muñón debe cubrir el poste, por lo tanto, el poste lo vamos a cortar acá. Y esto se dimensiona antes de cementar el poste para evitar tener que someterlo a tensión una vez que está fijo en el conducto radicular. Y finalmente, cuando tenemos lúmenes anormalmente amplios como este, tendremos que ir a la anatomización del poste, individualización, porque este poste cilíndrico va a quedar nadando y en un mar de cemento que buscamos individualizarlos. Y para ello ahora esto que está aquí, va a ajustar de mejor manera a ese nivel. ¿Cómo lo hacemos? Impregnamos la zona del conducto, está hecho in vitro, con glicerina. Glicerina porque es soluble en agua, por lo tanto va a poder ser lavada, no vaselina líquida. Luego empacamos resina compuesta al interior y el poste lo tenemos impregnado con adhesivo y fotoactivado el adhesivo y marcado hasta dónde debe llegar para asegurarnos que una vez que lo insertemos acá, llegue al tope que teníamos planificado. Al presionar el poste sobre la resina compuesta, esta se va a compactar y va a tender a refluir. Volvemos a condensarla para apretarla a las paredes y le damos un golpe de luz a este nivel corto para fotoactivar solamente esta zona, retiramos y fotoactivamos, terminamos de fotoactivar afuera. ¿Qué logramos? Que esto ahora tiene un ajuste perfecto a esta zona y la línea de cementación va a ser mínima, lo que nos augura ausencia de burbuja. Va a tener resistencia porque esto tiene mayor resistencia que si fuera todo esto en cemento y por lo tanto va a lograr una integración biomecánica a través de la conexión adhesiva con nuestro diente a rehabilitar. ¿Cómo es el procedimiento de cementación? Siempre que tenemos un poste de fibroresina, haremos cementación adhesiva, no convencional. Y para ello nuestro cemento será de resina compuesta y puede ser con o sin uso de adhesivo como cementos autoadhesivos. Ahora, siempre es preferible usar cementos con adhesivos. Si bien esta técnica es mucho más sencilla, el adhesivo logra una conexión más micro que el cemento solo, ¿ya? Ahora, cuando usamos adhesivos, tenemos que evitar adhesivos que requieran grabado ácido. Buscamos sistemas que sean autoacondicionantes del conducto, porque aquí va a ser muy difícil de retirar el ácido. Y por lo tanto, esto nos permite una mayor seguridad. Adhesivos autoacondicionantes, el acondicionador, y luego un adhesivo, en este caso, de activación química. ¿Cómo aplicamos el adhesivo? No con esto. Esto es un elemento redondito que puede quedarse trabado en el conducto y no va a flotar el adhesivo eficazmente en las paredes. Por lo tanto, vamos a los denominados endobrush. Y este endobrush, que es alargado, me permite frotar toda la pared del conducto y así lograr que nuestro adhesivo autocondicionante se adhiera eficazmente a la zona que queremos, ¿ya?, acondicionar. Esta adaptación también nos permite llegar a conductos un poquito más prolongados. Entonces, ¿qué colocamos en nuestro endobrush? Como este, ¿ya?, que está acá, y lo frotamos vigorosamente sobre la dentina radicular del canal radicular. Recuerden, el adhesivo autocondicionante es dependiente del tiempo de acción del adhesivo, por ende, frotamos por más de 20 segundos para lograr una buena integración del adhesivo. 30 segundos al menos de frotado. Ahora hay que eliminar el exceso y el solvente.
pero el aire de la jeringa triple no puede venir directo acá. Usted coloque un espejo y haga chocar el aire en el espejo para que saque el solvente en forma indirecta. El aire directo sobre el conducto puede fluir a través de un conducto accesorio y generar un problema serio a nivel periodontal. Y luego hay que retirar los excesos del cemento. Y ahí lo que recomiendo es insertar el poste en el conducto. Una vez que usted lo inserta, el poste se va a impregnar en todo el exceso de adhesivo y lo va a retirar. Y ahora, ¿cómo va a endurecer ese adhesivo? Buscamos adhesivos que puedan ser de activación dual o de activación química, como vimos anteriormente los adhesivos del cemento Paracord, una de las opciones del Paracord. Este también se puede utilizar con el cemento Paracord, pero viene con este elemento que lo transforma en un sistema de activación dual. O este otro, que siendo un adhesivo fotoactivado, al combinarse con este cemento, este actúa en la parte de activación dual. La activación química la va a dar este cemento, pero solamente está obligado a usar el cemento aquel, no cualquier otro, para permitir esta reacción doble. Y todos nuestros cementos debieran ser de activación dual o de activación química, no fotoactivados. La mayoría de los que tenemos en la actualidad son de activación dual. ¿Cómo aplicamos el cemento? Siempre con estas cánulas de inyección al conducto. Automezcla y acá se ancla la cánula de inyección al conducto, de manera de lograr que el conducto completo quede impregnado con su cemento y evite la formación de burbujas. Si vamos a trabajar con sistemas autoadhesivos, este sistema autoadhesivo requiere tiempo de acción, por lo tanto no puede ser fotoactivado en forma inmediata, debe darle tiempo para que actúe y de esa manera permitir su acción de acondicionamiento en la pieza dentaria. Y este cemento, los cementos autoacondicionantes demoran entre 3 a 5 minutos en ejercer aquella acción. Por otro lado, cuando son cementos convencionales de activación dual, tenemos que darle tiempo, ¿para qué? Para que nos permita liberar el estrés, sobre todo en los niveles donde el cemento va a estar más grueso, que es la zona cervical. Por lo tanto, donde hay mayor volumen de cemento, si inicia su reacción autocatalizada, va a empezar a liberar el estrés y cuando usted aplique la luz, aquí no va a generar un shock que separe el cemento de la estructura dentaria. Damos nuestra fotoactivación y al menos 1 minuto para lograr consolidar la zona a nivel del tercio cervical. El resto ya va a ser por la vía autocatalizada. La pregunta es si esto resulta. Hicimos un estudio con el doctor Castro y la doctora Berger para ver distintos sistemas de acondicionamiento. Cuando hacemos acondicionamiento adhesivo y cemento dual, vean, burbujas de aire. Esto es dependiente del grosor de la película de cemento. Fíjense acá el grosor, este es un corte transversal, el poste va hacia allá, hacia picar. Miren la cantidad de burbujas en este volumen de cemento. Y aquí, zonas que no se había retirado el relleno endodóntico. Entonces ya perdemos la consolidación de nuestro monobloc. Cuando teníamos el protocolo 2 cementado con Paracord, vean cómo queda completamente unido. ¿Por qué? Este era el Paracord denso, espeso, que actúa como una especie de pseudoanatomización, pseudoindividualización de nuestro poste y nos da una integración perfecta. Vean en la zona donde difícilmente llega, a diferencia del otro, no tenemos burbujas y consolida y se penetra completamente. El tercer protocolo fue con cemento autoadhesivo. Cuando tenemos un canal estrecho y el poste prácticamente se ancla con poco grosor, genera una muy buena adhesión. Pero cuando aumenta el volumen, tenemos riesgos de burbujas. ¿Cuál es el problema de las burbujas de aire? Estas burbujas generan una inhibición de la polimerización por el oxígeno presente acá y en este contexto esta zona del cemento queda lábil, queda débil y biomecánicamente no va a funcionar correctamente. Y el cuarto protocolo era anatomizado, es decir, cemento autoadhesivo con un poste que fue anatomizado al conducto. Por lo tanto, miren el grosor.
de resina compuesta y la línea de cementación mínima. Esto nos garantiza la conformación del monobloc. Burbujas de aire, nulas, nada. Conclusiones, ¿cuáles fueron los resultados de nuestro estudio? Que el poste anatomizado con cualquier tipo de cemento y el cementado con paracord nos dieron los mejores resultados. Esto también son cortes realizados en el diplomado que se realiza en la Universidad Austral de Valdivia, foto del doctor Gainza, trabajo con el doctor Ruiz y el doctor Gainza allá, y vean las burbujas de aire. Estos son lo que hacen los mismos colegas, y esto es falla en el protocolo de cementación. Entonces la idea era enseñarles para evitar esto, y esto primero lo hacen en la mano, para después de cortar, vean los errores que después deben corregir. ¿Ya? Fíjense, aquí prácticamente no hubo cementación, entonces esto no funciona y no le va a dar la consolidación de ese monobloc. Y acá ellos también encontraron el mismo resultado con el paracord. ¿Cómo hacemos entonces? Lo primero es tener a la visual la gutapercha, para poder entrar en forma recta y poder ir desobturando a la distancia necesaria. Hacemos el acondicionamiento con nuestros adhesivos y luego la aplicación de nuestro cemento en el interior del conducto. Inyectamos con la cánula hasta que el cemento aparezca acá, insertamos el poste y una vez que el poste está fijo en posición, adaptamos el cemento, retiramos excesos y fotoactivamos. Y luego rellenamos con resina compuesta y dejamos consolidar por una semana para que esto logre su resistencia final. ¿Qué ventajas tienen los postes? Una sola sesión. Además, esta sola sesión nos implica menos riesgos de contaminación del conducto. La cementación adhesiva nos permite la integración biológica, biomecánica y es más conservadora. Los tres pilares que yo les había conversado al inicio. Esto requiere también postes más cortos, porque vamos a estar trabajando en función de adhesión. ¿Cuáles son las desventajas? Que requieren remanente coronario. Si no tiene remanente coronario, la fijación va a sufrir, va a tener un fracaso. Y cada día más nos encontramos con fracasos en relación a ¿qué? A falta de respeto de la indicación precisa, o se fueron a lugares donde estaba contraindicado el uso del poste de fibra de vidrio. Y nos están señalando, de acuerdo a los estudios, un 37% de fracasos por fracturas. Fíjense, fractura del poste, claro, es amigable porque el diente sufrió poco a este nivel. Otra fractura del poste, otra fractura. ¿Esto es, podríamos decir, reparable? Posiblemente sí, pero hay que darle la explicación al paciente de por qué fracasamos. Sin embargo, miren lo que pasa cuando no tenemos también remanente coronario, fractura del poste de fibra y fractura coronaria catastrófica. Fractura coronaria, poste de fibra contraindicado, poste de fibra contraindicado, fracturas. Entonces, ¿por qué no debemos colocarlos en zonas donde no hay remanente? Es porque si usted lo somete a tensión constante, el poste tiende a delaminarse. Si no es un poste de buena calidad y no está muy bien consolidado, como este, va a soportar poco antes de fracturarse, de cortarse. Use postes de buena calidad. Ahora, vean lo que pasó. También este es un caso que me proporcionó el doctor Gainza. La descementación de la corona, vean la cantidad de cemento, el muñón que se despegó y el poste delaminado fracturado por... ¿cómo se llama? Por fatiga. Ahí está la fatiga del poste. Fíjense cómo se delaminó y cómo se fatigó y se seccionó el poste. Por eso, en la clasificación nos ponen en el punto 3, cuando no hay tejido dentario, el poste colado es el tema de elección. Y existen ya estudios suficientes que nos avalan a los postes colados, no solamente el poste de fibra. Se ha demonizado el poste colado como el que causa la fractura, sin embargo, ello no es así. Miren, estudios, van a decir, es muy antiguo, del 89, pero tenemos del 2003, del 2015, 2015, 2017, 2017. Todos estudios de larga data que nos permiten demostrar que el poste sí funciona cuando está indicado y está bien confeccionado. Por ende, la clase 3 indica poste colado cuando no hay remanente para hacer efecto férula y por lo tanto no se puede colocar un poste de fibra de vidrio.
¿Cuándo más indican? Cuando hay que cambiar el eje de la pieza dentaria. Por ejemplo, si alguna de estas piezas hubiera una destrucción mayor y la queremos llevar a plano vía endodoncia y poste, el eje hay que cambiarlo con un poste colado, no con un poste de fibra. Y estos postes colados, entonces, están indicados aquí, donde no hay posibilidad de efecto férula. Trabajamos, aplanamos y damos techo en 2 aguas para lograr una mejor distribución de las cargas y nos puede anclar fácilmente después de una prótesis fija. Fíjense, todas las indicaciones concuerdan en que requiere zonas o están indicados en lugares donde no hay buen remanente coronario. Pero también cuando los límites de nuestra preparación son yuxtagingivales, donde no vamos a poder generar una buena adhesión para colocar un poste de fibra y un muñón de resina. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja? Que necesitamos al menos 2 sesiones y tenemos que exagerar nuestras medidas para lograr esa cadena de asepsia, ¿ya? Y evitar la contaminación del conducto. Por lo tanto, cada vez que podamos, hay que ir a una restauración con técnica directa. Y nuevamente voy a lo que está publicado para que vayamos viendo, porque esto nos induce muchas veces errores. Y esto están rehabilitándolo con un poste colado. Vean la irregularidad de los planos y totalmente sin ninguna desgaste. Si hubiéramos dejado plano como esto de acá, el anclaje habría sido mejor. Pero vean esta zona. Si ahí hay una hendidura donde va a anclar esta zona del poste, vean, esto es lo del efecto cuña. Y claro, si aquí se fractura este diente es por culpa del poste o porque esto no estaba bien consolidado. Vean, están probando el poste, pero el poste debe estar limpio. No podemos contaminar el conducto. Vean lo que lleva ahí. No sé qué será, un gusanito o algo así. Bueno, esto debe estar debidamente desinfectado antes de ser llevado a probar al conducto. Y aquí lo van a cementar adhesivamente. Y ahí está el rasgo de fractura que yo les señalaba, donde va a anclar después la zona posterior del poste. Esto debería haberse eliminado. Una odontología invasiva ahora, pero mínimamente invasiva a largo plazo si evito la fractura. Adhesión y cementación del poste. Pero acá tiene que ser un cemento de autocurado, no le queda otra. ¿Por qué? Porque ¿dónde le va a aplicar la luz? Y el cemento de activación dual va a estar exclusivamente reducido a su activación química. ¿Qué implica todo esto? De que no se complique. Para hacer una cementación adhesiva en un poste colado no precioso requiere grabado electrolítico. Si no, la adhesión no va a ser buena. El arenado no va a entregar el mismo nivel de adhesión que el grabado electrolítico. ¿Ya? Por lo tanto, si va a cementar esto con un poste colado, haga cementación convencional vía cemento fraguable, ¿ya? Que pueden ser fosfato de zinc o números vítreo. ¿Ya? De esa manera se va a simplificar, la técnica va a cometer menos errores y va a ser más sencillo para rehabilitar el caso. Y decíamos, poste colado, y el cuarto caso era cuando ya la pieza dentaria no tiene viabilidad de reparación. Por lo tanto, cuando son destrucciones coronarias muy extensas y requiere de tratamientos muy complejos para su rehabilitación, de alto costo, y además son poco predecibles en el tiempo, hable con su paciente y lleve a la extracción y rehabilite por otra vía después acá. En resumen, ¿qué es lo que debemos señalar? El diagnóstico es el que nos va a permitir establecer los parámetros bajo los cuales vamos a hacer una adecuada planificación del caso, ¿ya? Como por ejemplo, ¿tengo remanente coronario suficiente para poder anclarme mediante una restauración adhesiva directa? ¿O iré a una restauración adhesiva indirecta? O a lo mejor este parámetro está tan debilitado que voy a tener que colocar un anclaje para mejorar después por la vía de una prótesis fija. Entonces, el remanente coronario es el primero que debemos considerar. Y si ese remanente me permite suficiente tejido para hacer efecto férula, podremos indicar poste de fibra o resina. De lo contrario, tendremos que ir a un poste colado. El procedimiento. Determinamos la longitud, de acuerdo a lo que habíamos señalado, el poste debe ser seccionado antes de su cementación y quedar sumergido en el muñón.
El procedimiento de desobturación, tener acceso directo a la gutapercha para poder ir sintiendo cómo la va retirando y no llegar a una falsa vía. Procedimiento de individualización para acercar esto a las paredes del conducto, dejar una lámina de cemento muy delgada que permite y optimice el monobloc y le demos solidez estructural a nuestra pieza dentaria. Y luego el procedimiento de cementación, cemento de activación dual con o sin uso de adhesivo. Tenemos que tener en cuenta que el grosor del cemento es nuestro talón de Aquiles. Mientras más delgado sea el cemento, vamos a evitar burbujas y brechas con la pieza dentaria. Y por lo tanto, el dominio del protocolo nos va a asegurar que nuestra pieza dentaria pueda tener éxito a largo plazo. A lo que yo me refería es a esto. Si nosotros tenemos de alguna manera un buen procedimiento, vamos a lograr que nuestro poste pueda de alguna manera anclarse eficazmente, como lo estamos mostrando en lo que logran nuestros estudiantes del postítulo de estética cuando hacen la conexión, el monobloc entre poste, cemento y estructura dentaria. Entonces lo que yo señalaba, lo que buscamos es esto, un mínimo grosor del cemento nos asegura el éxito, ¿ya? Y de esa manera la solidez estructural. Entonces, escoja el protocolo más conservador. Siempre que podamos, restauración adhesiva directa. Restauración adhesiva directa o indirecta, si usted lo prefiere. Y cuando ya la destrucción es mucho mayor, anclaje mecánico y cobertura o anclaje adhesivo y reconstrucción. Lo que nos dicen acá es que cada vez que podamos hacemos una restauración directa o restauración indirecta, y cuando ya la destrucción es mucho mayor, una endocorona, una endo-onley o un anclaje con una corona. Siempre el poste debe usarse cuando no hay otra opción, ¿ya? La cantidad de remanente dentario es lo que nos va a determinar cuál es el camino a seguir. Y por lo tanto, cada vez que podamos, evitemos la colocación de un poste, hagamos una restauración adhesiva. Si usted colocó su poste, haga la reconstrucción temporal y espere una semana a que se consolide la unión del poste a las paredes del conducto y lo de su reconstrucción a las paredes coronarias. Y enseguida haga el tallado, no antes, porque esto demora en endurecer y adherirse a la pieza dentaria. Si tiene para hacer efecto férula, entonces preparamos todo, dimensionamos el poste, limpiamos la viruta, lavamos, acondicionamos, adhesivos autoacondicionantes, frotamos por el tiempo adecuado, no menos de 30 segundos, espejo, aire indirecto para eliminar el solvente, y luego con el poste retiramos los excesos. Luego inyectamos nuestro cemento, pero aquí va a venir la mezcla. Lo primero que sale acá debe descartarse. ¿Para qué? Para sacar lo que puede haber estado contaminado o no quedó bien mezclado, bien dosificado y mezclado. Y luego llevamos la cánula al fondo del conducto y empezamos a inyectar nuestro cemento hasta que llega aquí. Y en la medida que va llegando el cemento, vamos retirando la cánula y cortamos el cemento en esa zona. Dejamos que el cemento fluya un poco, se adapte y aplicamos el poste. El poste lo vamos introduciendo levemente, sin fuerza. Si no hay resistencia, lo hacemos llegar hasta el fondo. Si no, esperamos y volvemos a presionar hasta que toca el fondo. Y luego de fotoactivar, comenzamos nuestra construcción adhesiva del muñón, ¿ya? Pero no del muñón completo, sino que hacemos, si tiene la habilidad, lo hace en una reconstrucción completa en resina compuesta. Si no, talle un pseudo muñón y coloque una corona provisoria. Y sobre este elemento provisorio, una vez ya consolidado, a la semana siguiente usted hace el tallado final. Pero esto ya está constituyendo su monobloc y con eso ha garantizado que esto va a perdurar a largo plazo. Esta es la manera de generar, de alguna manera, la sustentabilidad de este tratamiento. Consolidamos entonces nuestro poste, le dimos tiempo que se adhiriera a la raíz, al muñón y después del muñón a la corona. Y esto nos garantiza, como decía, el éxito de nuestra rehabilitación.
en este tiempo he querido rápidamente dar los parámetros, los fundamentos necesarios para poder llegar a una rehabilitación eficaz de nuestra pieza dentaria endodónticamente tratada. Y lo prometido era esto: la Antártica de día, la Antártica de noche. Claro, sí, que esta noche en el verano son unos cuantos minutos, porque en el verano prácticamente no tenemos noche en la Antártica. En el invierno es casi pura noche. Pero vean, parece que esto se hubiera encendido como si fuera incluso lava, como si esto estuviera candente. Esto es una imagen de la Antártica en la noche en el verano. Ahora, para terminar, yo quería dejar este mensaje, el mensaje de las 4 velas. Esto tiene que ver mucho con lo que nos pasa diariamente. Eso era. Muchas gracias por su atención, por haber estado aquí con nosotros y por haber participado en estas actividades del primer Congreso Digital de RODIP. Les dejo mi contacto, si alguien desea contactarme, estoy a su disposición y quedo a disposición también para las preguntas que ustedes deseen hacer. Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica.